Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 4 del mes de febrero. Queridos hermanos, quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles. Vamos a orar por las benditas almas del purgatorio. Julio César Segovia Suárez, Ana Clara Rordán, Teresa Ramos Espinosa, Carlos Ochoa Gómez, Porfiria Rodríguez Anaya, Adán y Lisbeth Fernández, Candelaria Oseguera, David Toscano Oseguera, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelcy Otto Cruz Calero, Miguel Enrique Varela, Holman Bernardo Blanco, Ramón Celedón, Álvaro Manuel Elías y María Farías, Luis Barreto, José Gregorio Ochoa, María Bruna Rodríguez, Eusebio Núñez, Freddy Holguín, Pedro Nel Verela, Epifanio y María Trinidad Núñez, Elpidio Tapia, Nabor López, Moisés Rucobo, Fidencia Caue, Luis López Caue, Jersey Antonio Aray, José Avendaño, Flor Lóbor, Oscar Javier Seca, José y Amelia Rodríguez, María Reina Ábalos Aguilar, Carmen Suárez, José López, Manuel y María Guadalupe López, Ignacio Luna, Robert Pinto, Calixto Barrón, José Abreu, María Abreu, Ana Rosa Abreu, Juan Carlos Cabral, María de Jesús Cabral, María da Paxson Lucas, Blas Buraco Josaviera, Ricardo García Delgado, María del Rosario Silva García, Teresa Silva García, Toño Carrillo, Lucía Dolores Jajuis Guzmán, José Israel Ortega García, Jesús Peña Romero, Rodo Peña Romero, Moisés Peña Romero, María Gregoria Pavón, Rogelio Alicia y Abel García, María del Carmen Mendoza, Ana Elia Pineda, Martín Emilio Pérez, Isolina Guillén, José Vicente Rivera, Richard Monsalve, difunto de la familia Rodríguez Ureña y Zapata Madera. Oramos por la salud de Altagracia Arellano Zárate, Nubia Carolina Montañez Santos, Aneudi Rodríguez, Luna Rosario, Marlin Rodríguez, Antonella Ocampo, María de Jesús León Pinilla, María Elena Gámez, Miguel Barrón, María Celestina Buraco, Enma Rosa de López, Lilian Pineda, José Joaquín Pineda. Por la salud de la familia Pérez Varela, Sánchez Ortega, Peña García, Valera Holguín, Francisco Quintero y familia, Crescencia Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos, para que Dios Todopoderoso les conceda salud y larga vida a todas estas personas. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar de dos cositas importantes. Primero, vamos a hablar de un tema que es muy utilizado por el protestantismo, los hijos de María, los supuestos hijos de María. Y como la Escritura nombra a algunos que son, dice, ¿no?, hermanos de Jesús, que son Santiago, José, Judas y Simón, pero no son hijos de María, porque recordemos que en ese tiempo a quienes eran parientes más cercanos se les llamaba y se les consideraba hermanos. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham y de Lot. Abraham era tío de Lot y en un momento de dificultad Abraham le dice a Lot: oiga, somos hermanos, y no eran hijos de la misma madre. Y tomamos ese ejemplo para explicar esto de los supuestos hijos de María. Y el segundo tema, la incredulidad. La incredulidad nos lleva o viene por la causa o falta de fe. Hija de la falta de fe es la incredulidad, así de sencillo. Por eso, queridos hijos, vamos a estar atentos a la palabra de Dios en este día, miércoles 4 del mes de febrero. Quiero invitarte para que coloques en los comentarios tus intenciones, con la que ustedes tienen, con la que ya hemos encomendado en este inicio de la celebración de la Eucaristía. Vamos a comenzar con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte.
Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, miércoles 4 del mes de febrero. Como lo decíamos al inicio, oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. Queridos hijos, la palabra de Dios nos recuerda constantemente que somos pecadores, que necesitamos acudir a la gracia, a la bondad y a la misericordia del Señor. Pero para eso hay que hacerlo con un corazón humilde y sencillo, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Por eso, queridos hijos, en un momento de silencio vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, miércoles 4 del mes de febrero. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio?
¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Jebuseo. Entonces, el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor que ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados, todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles 4 del mes de febrero. Y hoy la palabra del Señor es interesante porque nos viene a hablar de un tema muy común, un tema muy trillado por el protestantismo, llamémoslo de esa manera, porque lo utilizan para engañar a muchos católicos, pero sobre todo, cuando hablo de muchos católicos, me refiero a aquellos católicos que desconocen la Escritura, que tienen ignorancia en la sana doctrina, que son católicos de nombre, pero que no han profundizado realmente en la verdadera fe. Entonces, esos católicos son presa fácil del demonio. ¿Por qué? Porque recordemos que el padre de la confusión, recordemos que el padre de la mentira, recordemos que el padre del engaño y aquel que quiere hacerte caer en la incredulidad es el demonio. Y usted fácilmente es una presa del demonio cuando usted no profundiza en la verdadera fe, no conoce la sana doctrina y tercero, no presta atención a la palabra de Dios. Porque ese es el problema de muchos católicos. Muchos católicos no prestan atención a la palabra de Dios y entonces esa semilla de la palabra de Dios cae en esa tierra que es tierra árida y viene el demonio y se la roba. Viene el demonio y se la lleva. Por eso, queridos hijos, debemos siempre prestar atención a la palabra de Dios, estar atento a lo que nos enseña nuestra Santa Madre la Iglesia a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Fíjense algo interesante. Dice el Evangelio que la gente se preguntaba: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Fíjense, los protestantes dicen: María tuvo más hijos porque la Biblia los nombra. Hoy los hemos escuchado. Esos hijos se llaman Santiago, José, Judas y Simón. Ese es el decir del protestantismo. Oiga, Jesús tuvo más hermanos, pero María no tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el tiempo de Jesucristo se llamaban hermanos a aquellos parientes que formaban parte de la familia, eran considerados hermanos. Y les voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Recordemos, por ejemplo, a Lot, a Abraham y a Lot, del libro del Génesis. Abraham era tío de Lot, ¿sí? Así de sencillo. Y cuando Dios había dispuesto destruir, ¿sí?, cuando Lot y Abraham habían discutido, no iban a destruir Sodoma y Gomorra todavía. Lot y Abraham habían discutido. ¿Por qué? Porque tenían unos rebaños de ovejas muy grandes, dice la palabra de Dios en el libro del Génesis. Tenían rebaños de ovejas grandes. Entonces, dice, mire, vamos a verlo, ¿no? En el capítulo, creo que es el capítulo 13 del libro de Génesis, dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de... Estamos utilizando una Biblia Reina Valera porque la tengo a la mano para explicar el tema de los supuestos hijos de María, hermanos de Jesús, ¿sí? Por eso tengo esta escritura Reina Valera, ¿sí?, del año 1960. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot.
y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y Abraham no era hermano de Lot, Abraham era tío de Lot, Lot era sobrino de Abraham. Pero como era su pariente, lo consideraba como su hermano. Por eso es importante conocer la escritura, porque hoy la palabra de Dios nos habla de los parientes que dice lo que estaban allí. No es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Eran parientes de Jesucristo, pero les consideraban sus hermanos. ¿Y por qué es interesante este dato? Porque ahorita vamos a ver cómo Santiago, cómo José, cómo Judas y cómo Simón, cada uno tiene su propio padre, su propia madre, tiene su propio pueblo del lugar de donde vino, y por tanto eso automáticamente nos lleva a pensar de que María no tuvo más hijos, sino que estas personas simplemente eran parientes de Jesús, ¿sí? Entonces fíjense algo, Abraham y Lot no eran hermanos, no eran hijos de la misma madre, no señor, era Abraham tío de Lot. Lot era sobrino de Abraham, ¿sí? Y Abraham, ¿cómo le llama? Oiga, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermanos. ¿Y por qué se llaman hermanos? ¿Son hijos de la misma madre? No, eran parientes. Por esto es importante. Utilizo este texto del libro del Génesis para poder entender cuando la gente comienza a preguntarse: ¿no es este el hijo de María, el hermano de José, de Judas, de Santiago y de Simón? Oiga, vamos a ver la palabra de Dios, vamos a ubicarle la mamá y el papá a cada uno de estos personajes para que ustedes y yo podamos tener claridad, ¿sí?, en torno a que Jesucristo fue el hijo único de la Virgen María. La Virgen María no tuvo más hijos. Esto lo utilizan, vuelvo y repito, el protestantismo para tratar de manchar el nombre, el honor de la Santísima Virgen María. O sea, padre, que tener más hijos mancharía eso. No, sino simplemente es querer hacer decir al texto algo que no es. María solamente tuvo un solo hijo, Jesucristo, y por eso hablamos de la virginidad perpetua de María, porque ella, sabiendo el plan de salvación, seguramente prefirió mantenerse virgen. Y hablamos del casto José, de ese hombre que de alguna manera comprendió el plan salvífico de Dios y se adherió a ese plan salvífico de Dios. ¿Sí? Algunos protestantes son capaces de decir: pero es que eso es imposible, ¿cómo se van a aguantar? Si ellos eran hombres, marido y mujer y vivían juntos, ¿usted cree que se iban a aguantar? Y ahí uno le dice: eso lo puede pensar y lo puede vivir usted porque tiene una mente cochombrosa, una mente podrida, y a usted le pueden más los deseos de la carne que hacer la voluntad de Dios. Pero para ellos no, por eso se llaman santos, Santísima Virgen María, San José, porque fue un hombre, fue una mujer capaz de comprender el gran plan salvífico de Dios y de esa manera evitar caer en ese pecado de la carne. Así de sencillo. Si usted lo quiere entender, entiéndalo. Si no lo quiere entender, no es mi problema. Yo solo estoy explicando a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, quiero darles a entender que María no tuvo más hijos, como quieren hacer ver el protestantismo, tratando de decir que María era una mujer cualquiera, como todas las otras mujeres. No, María fue una mujer especial. María fue una mujer que supo valorar ese gran regalo que Dios le había concedido. Ahora bien, dice la palabra de Dios, vamos a ver, Santiago, vamos a comenzar en San Mateo, capítulo 27 de la Reina Valera. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56, ¿sí? Vamos a escuchar los padres, el nombre de la madre de estos supuestos hijos de María, pero que no eran hijos de María, sino simplemente parientes de Jesús. Oiga, vamos a nombrarlo. ¿Qué no son el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? Pero recordemos que no solamente había un Santiago, estaba Santiago el mayor,
y el otro que era considerado Santiago el menor. Por tanto, hay que también buscar a ese otro Santiago, su pariente, su familia, para irlos descartando. Y recordemos también de Judas, ¿sí? Aquí dice la palabra de Dios, Judas, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Escuchemos. Y recordemos que también está Juan, el que estaba al pie de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y le dice a Juan, el discípulo amado, he ahí a tu madre, ¿sí? Pero recordemos que María se convierte en madre de Juan de una manera espiritual, porque Juan representa a todos aquellos que somos discípulos del Señor a través del sacramento del bautismo. Y Jesucristo nos da ese regalo maravilloso que es su madre, para que esté también al pendiente de cada uno de nosotros como buenos discípulos. Así que son Santiago, José, Santiago, Juan, Judas y Simón. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56 dice: entre las cuales estaban al pie de la cruz, porque recordemos que estamos hablando de Jesucristo al pie de la cruz, María, una mujer llamada María, pero era María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, es decir, la madre de Jacobo y Santiago, la madre de Santiago y de José. Y aquí pudiéramos pensar que esa María, madre de Santiago y madre de José, era María la Virgen, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente se nombra en este pasaje de Mateo María la Magdalena y María, la madre de Jacobo, es decir, de Santiago y de José. Entonces pudiéramos pensar que esa María es la misma madre de Cristo, que es la misma madre de Santiago y de José. Pero para despejar esa duda, tenemos que ir al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19 de este Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, vamos a encontrar cómo no es la misma persona. San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Jesús? María. Estaba la hermana de su madre. ¿Sí? Entonces, al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la hermana de la madre de Jesús. Por tanto, Santiago y José eran hijos de la hermana de María. Así de sencillo. Por tanto, eran sobrinos de la Virgen María. Eran primos hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al pie de la cruz, dice la Escritura, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaban las tres Marías: María la Virgen, María la hermana de su madre, ¿sí? María, que era la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Así de sencillo. Ahora, ya tenemos descartados dos hijos, Santiago y José. Nos quedan cuatro: Santiago y Juan, Simón y Judas. ¿Sí? Vamos a volver otra vez a Mateo, capítulo 27, versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, que era la hermana de la Virgen María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es la madre de los hijos de Zebedeo? Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Vamos a verlo aquí en Marcos, capítulo 3. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice la palabra de Dios. A Simón, la llamada de Jesús a los apóstoles, ¿sí? La elección de los 12 apóstoles. Oiga, dice: a Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, ¿sí? Hermano de Jacobo, hermano de Santiago. Entonces,
Santiago y Juan, bien sea Santiago el mayor, bien sea el Santiago menor, era hermano de Juan. Y era hermano de Juan, por tanto, era hijo de Zebedeo. Y Zebedeo no era el esposo de la Virgen María, porque la Virgen María no era una mujer cualquiera, no era una vagabunda, una sinvergüenza, no. No lo era, perdónenme la palabra, pero no lo era. Entonces, estos supuestos hijos de María no son hijos de María, son hijos de algún familiar cercano a la Virgen María, de una hermana, de una prima hermana, y por tanto, como compartían la misma consanguineidad, entonces eran considerados parientes, eran hermanos, eran considerados hermanos porque eran parientes cercanos. Entonces, fíjense, cómo ya tenemos la madre de Santiago y de José y la madre de Santiago y de Juan. Santiago y Juan eran hermanos, eran hijos de Zebedeo, ¿sí? Y Zebedeo no era el esposo de la Virgen María. Hasta ahora que se conoce, el esposo de la Virgen María era José. Así de sencillo, era José. Entonces, nos quedan dos hermanos, Simón y Judas. Simón y Judas. Vamos a ver a Simón. En el Evangelio, aquí mismo San Marcos capítulo 3, versículo 18, dice, en la misma llamada, Andrés, Felipe, Jesús está llamando a los discípulos. Vamos a verlo desde el 16. Llamó a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacob, que es decir Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes apellidó Boanerges, hijos del trueno, ¿sí? A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, todavía más a nuestro favor. El otro Santiago era hijo de Alfeo. Oiga, qué interesantísima es la palabra de Dios cuando ustedes y yo la escudriñamos. Cuando ustedes y yo no nos dejamos llevar por lo que piensan y por lo que digan algunos atolondrados que se creen inspirados por Dios y que son capaces de decir cualquier blasfemia contra el Señor o contra la madre del Señor o contra cualquier cosa que tenga que ver con el Señor con tal de ganar algunos adeptos ignorantes. Por eso, como dice un buen dicho, católico ignorante termina siendo un buen futuro protestante. Sí, porque ese católico ignoró realmente la sana doctrina y se dejó llevar por la doctrina que le presenta don Satanás. Y mire que la estamos leyendo de la Reina Valera. Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, es decir, Santiago, el hijo de Alfeo. Y Alfeo no era esposo de María. Por tanto, un Santiago era hijo de Zebedeo y era hermano de Juan. El otro Santiago, que es hermano de José, es hijo de Alfeo. Entonces, ahí está el papá de Santiago y de Juan y está el papá de Santiago y de José. Por tanto, no son hijos de María, porque vuelvo y repito, María no era una mujer vagabunda que se acostaba con cualquiera. No, señor. Sí, la Virgen María tenía claro con quién estaba formando una familia, que era con José, y ellos seguramente, sabiendo el plan de Dios, como buenas personas, conocedoras de la salvación del Señor, porque no vengan ustedes a decirme a mí que ellos no conocían perfectamente el plan de Dios cuando Dios les habló a ellos y fueron ellos quienes le dijeron sí al plan salvífico del Señor. Dios utilizó a la Virgen María, Dios utilizó a José, porque los dos respondieron de la mejor manera la llamada del Señor. Ellos tenían claridad de lo que estaban haciendo. Por tanto, querido católico, cuidado, usted se deja llevar por los protestantes, cuidado, usted se deja llevar por los ignorantes. Mire, en estos días me pareció algo curioso, ¿no? En estos días hablaba con una persona X y esta persona me hablaba de una secta de la nueva era, ¿no? Y algo curioso, sentí curiosidad por descubrir más sobre esta persona que había fundado esta secta, ¿no? Y esta persona había escrito un libro, vago y sinvergüenza, donde decía, José, el supuesto esposo de María, dice, José antes de casarse con María tenía una mujer, la mujer se llamaba Débora y con esa mujer llamada Débora tuvo 7 hijos y cuando se fue a casar ya con la Virgen María, José era ese hombre que llevaba esos polluelos, a esos 7 hijos para irse a casar con la Virgen María. Decía, Santa Madre del Señor, Virgen del Carmen bendita. Aquí cualquier atolondrado es capaz de escribir cualquier cosa y lo hace ver como verdad, y algunos católicos ignorantes terminan creyendo esas tonterías y esas pendejadas
escuelas, simplemente porque no son capaces de aprender, de estudiar, de ver la sana doctrina a la luz de la palabra de Dios. Así de sencillo, porque nos dejamos llevar más por el qué dirán, por el qué piensa la gente, por lo que dice la gente, que por lo que realmente enseña la palabra de Dios, enseña la Escritura. Según la Escritura, José era un hombre que estaba comprometido para casarse con la Virgen María. Punto y aparte. Allí no dice que era un viudo, allí no dice que era un hombre que tenía tantos hijos, allí no dice nada de esas tonterías que se inventa el mundo. ¿Sí? Así de sencillo. Por eso, vuelvo y repito, católico, usted tiene que aprender a formarse bien, conocer la sana doctrina, no dejarse llevar de cualquier atolondrado. Recuerde lo que dice Jeremías 14:14 y se lo voy a leer de esta misma escritura, de esta Reina Valera. ¿Sí? Oiga lo que dice Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Óigalo textualmente. Me dijo entonces, recuerde que estamos leyendo una Reina Valera. Me dijo entonces Jehová, que en pocas palabras es Yahvé. Así de sencillo. Jehová es un nombre errado, ¿sí? Un nombre equivocado de Dios. Eso lo inventaron los protestantes, porque recuerden, como se los he dicho yo una y mil veces, queridos hijos, el protestantismo es una copia vil y barata de la verdad del cristianismo de Cristo. Sí, así de sencillo, porque recordemos que Cristo crea una verdad y el demonio quiere crear una mentira, haciéndola ver como si fuera una verdad cuando no lo es. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios, me dijo entonces Yahvé, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les hablé, no les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Se lo vuelvo a leer textualmente. Oiga, dice, me dijo entonces Yahvé, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosas, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por eso, queridos hijos, hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, fíjense, estamos buscando a Simón. ¿Quién es Simón? Según la escritura del Evangelio de San Marcos, Simón estaba dentro del grupo de los supuestos hijos de María, hermanos de Jesucristo. ¿Sí? Ya hemos visto que Santiago y que José eran hijos o de Zebedeo o, como dice aquí mismo la palabra, de Alfeo. ¿Sí? Y ni tanto Zebedeo ni como Alfeo eran maridos de la Virgen María. No, el marido de María, si lo vamos a ver desde el punto de vista, era José. ¿Sí? Entonces, estos supuestos hermanos no eran hermanos de sangre, no eran hermanos de padre y madre, eran hermanos, porque compartían la misma familia, eran parte de la familia. Seguramente eran hijos de algún hermano de la Virgen María, ¿sí? O de José, no lo sabemos, ¿sí? Así de sencillo. Lo que sí sabemos es que dentro de la escritura dice que María tenía una hermana y esa hermana tenía dos hijos. Y esos nombres de los hijos de la hermana de María eran Santiago y José. Así de sencillo. Entonces, fíjense, dice la palabra de Dios. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, es decir, Santiago, hijo de Alfeo. Y y Tadeo. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Simón era de Canaán y a Jesucristo le llamaban o el Nazareno o el Galileo. Por tanto, automáticamente no era del pueblo de Jesucristo. Y como no era del pueblo de Jesucristo, es de lógica. No eran hermanos, no eran hijos de María. No era hijo de María. Por tanto, Simón queda descartado. Nos queda uno solo de los supuestos hijos de María, Judas. Y si vamos a la carta de Judas, ¿sí?, que la encontramos antes del libro del Apocalipsis, nos dice la carta de Judas,
capítulo 1, versículo 1, que Judas tenía que presentarse. Y vamos a ver cómo se presenta Judas. Si Judas es hermano de Jesucristo, ¿ustedes creen que van a desperdiciar la oportunidad de presentarse de esa manera? Si usted es el hermano del presidente de la República de los Estados Unidos, ¿sí? Y nadie lo conoce, y usted quiere que todo el mundo lo conozca, ¿cómo se va a presentar usted? Pues soy el hermano del señor presidente y bórralo, y de ahí para adelante todo el mundo lo va a conocer de esa manera. Judas, vamos a ver, escribe una carta, vamos a ver cómo se presenta Judas. Oiga lo que dice la palabra de Dios textualmente. Judas, siervo de Jesucristo. Primera cosa, no se presenta como el hermano, se presenta como el siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Por tanto, Judas era hermano de Santiago y de José, o era hermano de Santiago y de Juan. Y alguno de estos dos, Santiago y José, o Santiago y Juan, eran hijos o de Zebedeo o eran hijos de Alfeo. Por tanto, no eran hermanos de Jesucristo por la Virgen María. Es decir, no era hijo de la Virgen María. Oiga cómo se presenta Judas. Vuelvo a leer. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Por tanto, se presenta de esta manera, nos da a entender automáticamente que no es hijo de la Virgen María. Carnal, hijo carnal, que la Virgen María lo haya parido. No, no lo es. No lo es ni Santiago, no lo es ni Simón, no lo es ni José, no lo es ni Judas. El único hijo de la Virgen María se llama Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, cuando la palabra de Dios de hoy, el evangelio de hoy, nos habla de que la gente se preguntaba con asombro, ¿sí? Era porque la gente consideraba a los parientes más cercanos, los consideraban hermanos. Así como Abraham consideró a su sobrino Lot su hermano, y cuando habla con él le dice, no debemos discutir, no debemos pelear, pues somos hermanos. Aunque no somos hijos de la misma madre, somos hermanos. Por eso, como estos eran discípulos de Jesucristo, andaban con el Señor, porque eran parte de su familia, le consideraban sus hermanos. Claro y raspado. Si lo quiere entender bien, y si no, también. ¿Sí? Ahora, algo que me llama poderosamente la atención del Evangelio es lo que dice el Señor al final. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Ese es el problema. El problema es la incredulidad. Es que muchos tenemos como dice el dicho, ver para creer. Es que si yo no veo, es que si yo no... Estamos como Tomás el apóstol. ¿Se acuerda Tomás el apóstol? Cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos, a los demás, y Tomás no estaban. Y ellos al ver a Tomás con esa alegría, con ese entusiasmo, le dicen, oiga Tomás, hemos visto al Señor, al Rey, ha resucitado. Y Tomás, ¿qué les dice? ¡Ay, estos bobos! Yo si no meto mi dedo en sus manos y no meto mis manos en su costado, yo no creo. Porque algunos somos así como Tomás, de incrédulos. Nos cuesta creer. Y el problema de la incredulidad es que es un pecado. ¿Por qué? Porque la incredulidad nos lleva a desconocer a Jesucristo. La incredulidad nos lleva a creer más en nuestra razón que en el gran poder de Dios. Así de sencillo. Por eso Tomás no quiso creer. Y cuando el Señor se le aparece nuevamente, automáticamente le dice, la paz está con ustedes. Y le dice a Tomás, venga para acá, Tomás, venga para acá. Tomasito, venga para acá. Tú que eres el incrédulo, venga. Tú le dijiste a ellos, porque Oiga, los discípulos no fueron a decirle al Señor, epa Señor, ¿sabe qué? Tomás no quiso creer que usted había resucitado. Tomás llegó y dijo que si no metía sus dedos en sus manos y no metía sus manos en tu costado, él no iba a creer en ti, Señor. No, los discípulos no fueron a decirle, porque recordemos que Jesucristo se le aparecía cada 8 días a los apóstoles. Entonces, Jesucristo, después de aparecerse la primera vez que no estaba Tomás, vuelve a aparecerse una segunda vez, ya estando Tomás con ellos. Y después de decirle, la paz esté con ustedes, llama a Tomás y le dice, venga para acá, Tomás, ¿sí? Tú dijiste que si no metías tus dedos en mis manos y no metías tus manos en mi costado, no creerías. Venga, mete aquí tu dedo, mete aquí tus manos.
Nos da una muestra de que el Señor lo ve todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Nosotros podemos ocultarles cualquier cosa a cualquier persona en este mundo, menos a Dios, porque Dios lo sabe y Dios lo conoce todo. Y es ahí cuando Tomás le dice a Jesucristo el Señor, Señor mío y Dios mío. Ahí sí lo considera Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo dices porque te dije, mete aquí tu dedo y mete aquí tus manos. ¿Sí? Porque me has visto. Dichosos aquellos que creen en mí sin haberme visto. Hay cosas que simplemente debemos creerlas. Como por ejemplo, cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Ya está. No se ponga usted a estarle buscando las cuatro patas al gato. Usted créalo porque lo dijo Jesucristo. Ah, no, pero es que para usted es más fácil creer por allá en aquel protestante que dice, ay, eso de que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre, eso es canibalismo. Mire, atolondrado, católico atolondrado, el que le dijo a usted que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre fue Cristo. ¿Usted a quién le va a creer? ¿A un simple mortal que mañana se va a morir y que llegó a decir que no, que eso era canibalismo, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo en ese pedazo de pan y en ese poco de vino? ¿O a Cristo que le dijo, si lo comes, tienes vida eterna? ¿A quién le va a creer usted, bobo? ¿Sí? Para no decirle más. ¿A quién le va a creer? Ese es el problema, que muchas veces nosotros nos cuesta creer. Por eso Jesucristo le dijo a la gente, Jesucristo estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Por eso allí no pudo realizar muchos milagros, porque eran incrédulos. ¿Por qué Jesús no realiza muchos milagros en la vida de mucha gente? Porque somos incrédulos. Está el pecado de la incredulidad. Mire, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, Evangelio, vamos a seguir utilizando esta versión de la Reina Valera. Lucas, capítulo 18, versículo 8, Lucas 18, 8. Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, se pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hay incredulidad? Por falta de fe. Así de sencillo. Porque hay mucha falta de fe. ¿Y por qué hay mucha falta de fe? Porque no se está predicando la palabra de Dios. No se está predicando la palabra del Señor. Mire, hoy en día que estamos utilizando la IA, la inteligencia artificial, que está gobernando prácticamente toda la parte digital, la inteligencia artificial. Mire, usted se pone a ver muchos videos y hay unas cosas, hay unas cosas de blasfemia, hay unas cosas de vida y colocan eso. Mire, porque claro, con la inteligencia artificial se hacen muchos videos hermosos, bellos, maravillosos, pero el problema es el contenido que realmente eso tiene. El problema es lo que están enseñando, si eso realmente es verdad o no es verdad. Ese es el problema. Entonces hoy en día la gente se está dejando llevar más por una inteligencia artificial que realmente conocer la verdad de Dios a través de los textos. Por eso el Señor se hace la pregunta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga Jesucristo? Cuando venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿va a encontrar fe? ¿Por qué? Porque la incredulidad es la falta de fe. Y la falta de fe es por el problema de que no estamos escudriñando ni escuchando realmente la palabra de Dios, la sana predicación. Entonces hoy en día la gente prefiere creer más en una simple inteligencia artificial que realmente en la palabra de Dios, realmente en la palabra del Señor. Si un día de esto la inteligencia artificial llega a decir que no, que en el pan no está ningún cuerpo de Cristo y que en el vino no está ninguna sangre de Cristo, van a haber miles de atolondrados que lo van a creer, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos la fe está más puesta en una inteligencia y, como su nombre lo dice, artificial. Inteligencia artificial, que significa no es verdad. Ya está. Algo que es artificial es algo que no es verdad. Así de sencillo, no es verdad. Oiga, queridos hijos, por eso ustedes y yo, para poder creer realmente en Jesucristo, debemos tener fe. Y para tener fe debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra del Señor. Por eso siempre se los he dicho y se los seguiré repitiendo.
¿Qué tipo de contenido están consumiendo muchos católicos? ¿Qué tipo de contenido? Porque ustedes no saben, detrás de muchos canales de redes sociales, ¿sí? De muchos canales de supuestamente de la Iglesia Católica, hay vagos y sinvergüenzas que de Dios no tienen absolutamente nada. Pero como saben que hay mucha gente sedienta de la palabra de Dios, les tiran contenido y lo hacen de una manera tan bonita, tan perfecta, que es capaz de captar la atención de la gente. Porque a veces creemos y vemos más por la belleza que hay detrás que realmente el contenido que tiene una gran enseñanza sobre la palabra de Dios. Fíjense hoy, el pecado de la incredulidad, ¿sí? Dice el Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿El Señor irá a encontrar fe en esta tierra? ¿Usted es un hombre y una mujer de fe realmente? ¿Usted cree realmente en la palabra de Dios? Mire, dice el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 3, dice la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, ¿no? Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Nos dice lo siguiente, aquí está, carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mire, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, ¿de quién te aparta? De Dios. La incredulidad te aparta de Dios. Sí, así de sencillo. Y la incredulidad es hija ¿de quién? De la falta de fe. Porque la hija de la fe es creer. La fe te lleva a creer. La falta de fe te lleva a no creer, a volverte incrédulo y hasta razonalmente decir que si no ves, no crees. Como dicen algunos, ver para creer. Así de sencillo. Oiga, tenga cuidado, porque dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La incredulidad, ¿de quién te aparta? Te aparta totalmente de Dios, te aparta totalmente del Señor. Mire, dice este capítulo, en este mismo capítulo, en este mismo libro, perdón, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que sin la fe no podemos creer. Y para que haya fe, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está escuchando usted? ¿Está escuchando realmente la palabra de Dios? ¿Está escuchando realmente la palabra del Señor para ser hombre y mujer de fe? Entonces, con esa curiosidad que yo sentía al escuchar a esta persona hablar sobre eso, averigüé, ¿sí? Me fui de una vez a ver un poquito la historia de esta persona. Es un electricista. Era un electricista que nació en España y que se mudó a Argentina, allá en el año 1890 más o menos. Y por allá, y como era electricista, concebía a Dios como una electricidad, ¿sí? Y a partir de allí creó todo un sistema llamado Nueva Era, valiéndose de elementos de muchas religiones, ¿sí? Para poder crear y fundamentar lo que él pensaba sobre Dios, así de sencillo. Oiga, ¿cómo hay gente que en vez de acercar la gente a Dios, lo que le hacen es apartarse más de Dios? ¿Sí? ¿Por qué le apartan de Dios? Porque para acercarte a Dios debes tener fe. Para alejarte de Dios debes ser un incrédulo simplemente, ¿sí? Y comenzar a creer en cualquier bobería, en cualquier tontería. Que comenzar a creer que Jesucristo es esta pared. ¿Y quién le dice a usted que Jesucristo no es esta pared? ¿Quién le dice que no? ¿Sí? Entonces Jesucristo es la electricidad, Dios es la electricidad. ¿Y quién le dice a usted que no? ¿Sí? Recordemos como los primeros filósofos que consideraban a los dioses como el sol, la tierra, el agua, la luna, todo eso lo consideraban un dios y ya está, ¿sí? ¿Qué hace el cristianismo? Cristianizar
todas esas creencias para colocar a Cristo, al Señor, al centro de la vida de las personas, que el único que tiene todo poder se llama Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero, Dios todopoderoso, 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así de sencillo. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos tener fe para poder acercarnos a Dios, para poder acercarnos al Señor. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 20. San Mateo, por aquí tenemos, San Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta montaña, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Por la poca fe. ¿Por qué mucha gente no cree realmente en la virginidad de María? Por la poca fe. ¿Por qué mucha gente no cree realmente que Jesucristo está vivo, presente, real en la Eucaristía? Por la poca fe. ¿Sí? Porque no quieren creer, porque les falta fe. ¿Y por qué les falta fe? Vuelvo y repito y volvemos a lo mismo. Les falta fe porque no han escuchado el mensaje de la proclamación de la palabra de Dios, sino que se conforman con pañitos de agua tibias. ¿Sí? Así de sencillo. Se conforman con pañitos de... Mire, les voy a poner un ejemplo tan sencillo. Mire, vamos a retroceder el tiempo. 20 años atrás. Vamos a poner un ejemplo. 20 años atrás, ¿qué decían? La grasa de cerdo sube el colesterol. Los huevos de gallina sube el colesterol. 20 años después, la mejor grasa para mantenerte saludable es la de puerco, la de cerdo. Oigan, pero hace 20 años atrás subía el colesterol y ahora es la más saludable. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Sí, así de sencillo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de contenido se está consumiendo? Entonces, si hoy en día tenemos la inteligencia artificial que te dice a ti que Jesucristo incluso tuvo una mujer llamada, mira, ya salió el señor presidente de Colombia, ¿sí? Hombre vulgar, vago y sinvergüenza, ¿sí? Lo que se atrevió a decir de la Virgen, de Jesucristo, Ave María Purísima, que Dios lo agarre confesado, ¿sí? A esta criatura. ¿Ah? Lo que se atrevió a decir de Dios, un falta de respeto, ¿sí? Así de sencillo, una persona que de Dios conoce cero y entonces conoce nada de Dios y viene aquí a dar grandes exhortaciones cristológicas sobre la parte humana de Jesucristo. Ave María Purísima, Dios Santo, ¿no? Oiga, queridos hijos, ¿qué tipo de contenido se está consumiendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo nosotros para aumentar nuestra fe? Para aumentar la verdadera fe, la fe verdadera. Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, queridos hermanos, hay una vida no solamente humana, hay una vida eterna. Y para poder acceder a esa vida eterna, yo debo creer en Jesucristo. Y como yo creo en Jesucristo, creo en esa palabra de Dios. Y como yo creo en esa palabra de Dios, creo que lo que dijo el Señor es verdad. Por eso dice San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice Jesús, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene, ¿qué dice el Señor? Que tiene vida eterna. ¿Y dónde Jesucristo nos da su cuerpo y nos da su sangre? Pues fácil, vamos a verlo, ¿sí? ¿Dónde Jesucristo nos da su cuerpo y dónde Jesucristo nos da su sangre? San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dice el Señor? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. Así de sencillo. Que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes será derramada. ¿Y qué dice el Señor? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y dónde se da el cuerpo y dónde se da la sangre de Cristo? En el pan de la Eucaristía.
Pero cuidado, porque habrán algunos atolondrados católicos, bobos y tontos, que un día de estos saldrá la inteligencia artificial diciendo que no, que el cuerpo y la sangre de Cristo no se da en la Eucaristía, no se da en el pan y en el vino, sino que se da tomándose un vaso de agua fría, sino que se da metiendo los dedos en la corriente para que le dé un correntazo. Ahí tienes el cuerpo de Cristo. Algunos atolondrados lo van a creer, ¿sí? Así de sencillo. Algunos atolondrados lo van a creer. Porque el problema es, vuelvo y repito, que la gente está haciendo poco a poco lo que dice la inteligencia artificial. Les voy a poner un ejemplo. Usted no ve que un día las doñas, perdónenme las doñitas, ¿no? Pero hoy en día las doñitas creen mucho en eso. Sale alguien en la inteligencia artificial diciendo, comer arena te va a dar estabilidad y larga vida. Habrá alguna doña que se va a comprar 4 camiones de arena para tragársela, porque la inteligencia artificial le dijo que la arena le iba a dar vida. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque algunos, en vez de creer realmente en Jesucristo, creen en cualquier pendejada y tontería que salga en el mundo. Por eso, querido católico, si no quieres ser un futuro protestante, no sea ignorante, estudie la Escritura, ame al Señor, sea fiel a Dios. Y ser fiel a Dios significa buscar la verdad. Y buscar la verdad significa pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Y pertenecer a la iglesia que Cristo fundó no es caer en cualquier sectarismo por allí. No, es ir realmente a la fuente. Iglesia que, como dice la palabra de Dios, es columna y fundamento de la verdad. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, martes 4 del mes de febrero, caiga en tierra buena y produzca abundantes frutos, y deben ser nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pidamos a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa León. Pidamos a Dios por los obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, para que Dios Todopoderoso les siga iluminando en llevar cada día la predicación de la palabra del Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros y por nuestra vida cristiana, para que cada día podamos seguir siendo fieles a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, para que Dios Todopoderoso les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente a aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino en este día miércoles 4 del mes de febrero. Vamos a colocar en esta ofrenda nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda que realmente agrade al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar,
en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina, y que Dios les bendiga.